Estimados estudiantes, comenzamos esta semana nuestro trabajo con la función logarítmica. Vamos a comenzar recordando algunos conceptos asociados a los logaritmos, principalmente al cálculo directo de logaritmos, y luego vamos a ver de qué se trata la función logarítmica, cómo es su comportamiento gráfico y cómo son sus desplazamientos. Lo primero que debemos recordar es que cuando tenemos logaritmo en base a de c igual a b, eso implica que el a elevado a b nos debe dar c. Eso nos dice la definición de logaritmo. En nuestros ejemplos podemos encontrar, ¿cierto?, los logaritmos que nos piden aplicando directamente el concepto. El número 1 dice logaritmo de base 4 de 16 es igual a x. Según la definición de logaritmo, eso significa que 4 elevado a x es igual a 16. Acá podemos usar diversas estrategias, pero podemos decir, ¿cierto?, que el 16 lo podemos escribir como 4 elevado a 2. Y eso implica que nuestro x es igual a 2. En el segundo ejemplo, ¿cierto?, según la definición de logaritmo, tendríamos que 7 elevado a 3 es igual a x. Calculamos de manera directa las potencias, ¿cierto? 7 elevado a 3 es 343 y llegamos al resultado de la x de inmediato. Luego tenemos logaritmo en base 5 de 1 dividido en 625 es igual a x. Según la definición, eso sería 5 elevado a x es igual a 1 partido en 625. Sabemos que para llegar del 5 a una fracción, ¿cierto?, el x tiene que ser negativo. Entonces, tenemos que decir un quinto, ¿cierto?, elevado a qué número nos va a dar 1 partido por 625. Eso sería un quinto elevado a 4, ¿cierto? Entonces tendríamos que un quinto elevado a 4 nos da 1 dividido en 625. Por lo tanto, eso es lo mismo que digamos 5 elevado a menos 4 es igual a 1 dividido en 625. Entonces, nuestra x, en este caso, es igual a menos 4. Acá tenemos 3 ejemplos más para seguir recordando el concepto de logaritmo primero, porque cuando ustedes estén haciendo después las gráficas y construyan sus tablas de valores, van a necesitar recordar cómo hacer el cálculo de los logaritmos. En el ejemplo de acá, esto implica, según el concepto de logaritmo, que un medio elevado a 4 nos debe dar x. Entonces hacemos el cálculo directo de la potencia, ¿cierto? Y sabemos que un medio elevado a 4 es un 16avos. Entonces ese es nuestro valor para la x. Luego, en el siguiente ejemplo, tenemos que 8 elevado a x nos debe dar 1. Para que una potencia sea 1, sabemos que ese exponente debe ser 0. Entonces llegamos a que x es 0. Y el último ejemplo del concepto de logaritmo nos dice que un cuarto elevado a 2 nos debe dar el x. O sea que x es un 16avos. Ahí algunos ejemplos de cálculo directo de logaritmos sin ir más allá de aplicar propiedades ni nada de eso. Si quieren profundizar en el estudio de los logaritmos o quieren recordar en mayor profundidad, están los videos en nuestro canal de YouTube. En segundo medio hay videos de logaritmos para que ustedes puedan ir a revisar de manera más detallada algunos conceptos trabajados el año pasado. Ahora nos vamos a lo que es la función logarítmica. Una función logarítmica se define como toda función,
¿cierto? Que es un logaritmo de base A de X y esa base es mayor que 0 y es distinta de 1. Eso es la función logarítmica. ¿Por qué distinta de 1? Porque si fuera la base 1 sería que 1 elevado a algún número nos va a dar el X y sabemos que el 1 elevado a cualquier cosa va a dar 1. Entonces sería constante y no logarítmica. Cómo se comporta esta función lo vamos a trabajar en el programa GeoGebra. Hemos trabajado varias clases anteriores haciendo las tablas de valores, por lo tanto, ustedes ya se manejan cómo hacerla y vamos a trabajar hoy día estas funciones utilizando GeoGebra. Bien, en GeoGebra vamos a graficar funciones logarítmicas cuya base sea más grande que 1 y cuya base esté entre 0 y 1 para que veamos cómo es el comportamiento. Vamos a graficar la función logaritmo de base 2 de x. Y ahí vemos, ¿cierto?, la gráfica de esta función. La ven en verdecito, ¿cierto? Corta en el x igual a 1. Es una función creciente. Es una función creciente, ¿cierto? Y que no pasa del eje y hacia atrás. Veamos qué pasará si la función que vamos a graficar ahora es en base 3. Y decimos logaritmo de base 3 de x, ¿cierto? Y tendríamos la gráfica azul. Es una función que corta el eje x en el punto 1, 0, ¿cierto? Es creciente también, no pasa más atrás del eje y, ¿cierto? Y podemos decir que su gráfica está más cercana al eje de la x en la parte de arriba. ¿Qué pasará si esto es en base 4? Y decimos logaritmo de base 4 de x. Y tenemos, ¿cierto?, ahí la función que está en moradito. Siguen cortando en el 1. ¿Ya? Entonces vemos que cuando la base es más grande que 1, es decir, es 2, es 3, 4, o demos una fracción que sea en una fracción, pero más grande que 1. Entonces vamos a decir logaritmo de base 5 tercios, por ejemplo. Ponemos paréntesis, 5 dividido 3 de x. ¿Cierto? Sigue siendo una función con las mismas características. Es creciente, ¿cierto? Pasa por el punto 1, 0. Entonces vamos a ver qué pasará si nosotros damos bases entre 0 y 1 como cuando lo hacíamos en la función exponencial. Y vamos a decir entonces, ¿qué ocurre si graficamos logaritmo de base 1 medio? Colocamos paréntesis, 1 medio de x. Y la gráfica pasó a ser decreciente, ¿cierto? ¿Y qué pasará si graficamos logaritmo de base 1 tercio? De x. Y tenemos otra función que es decreciente. ¿Y qué pasará si es base 1 cuarto? Logaritmo de base 1 cuarto de x, ¿cierto? Sigue siendo decreciente. Ahora usted dirá, ¿pero por qué las últimas tres que son fracciones es decreciente y la de más arriba, la función p, que también es una fracción, que es 5 tercios, no es decreciente? La razón es porque el 5 tercios es más grande que 1, ¿cierto? 5 dividido 3 es 1, algo. En cambio, las otras están más bajas que 1. Podemos generalizar entonces a lo siguiente. A modo general, entonces, podemos decir que la gráfica de una función logarítmica puede tener dos formas. Ya puede ser creciente o puede ser decreciente. ¿De qué depende que sea creciente? De la base. Si la base es mayor que 1, la función es creciente, tal como acabamos de ver en la gráfica, en el graficador que estábamos mirando. Y si el a es más chico que 1, la función logarítmica es decreciente. Eso respecto al comportamiento de las gráficas de la función logarítmica. Y nos falta ver qué pasará con los desplazamientos de esta función.
Cuando hablamos de desplazamiento, nos referimos si la gráfica se mueve hacia atrás o hacia adelante o hacia arriba o hacia abajo. Veremos entonces los desplazamientos de esta función en el graficador. Y grafiquemos algunas de las funciones que teníamos delante. Digamos logaritmo de base 2 de x, ¿cierto? Es esa función. ¿Qué pasa si a esa función, al x, le sumamos un número? Le sumamos al x un 1 y graficamos. La gráfica se corrió hacia atrás una unidad. ¿Qué pasa si en vez de 1 le sumamos 3? La gráfica quedó en el menos 2, o sea, estábamos en el 1 y llegó al menos 2, se corrió hacia atrás 3 unidades. ¿Qué pasa si le quitamos 5? ¿Dónde debería cortar? Si sumamos el 5, la gráfica corta en el menos 4. Y si nosotros, en vez de sumar, restamos, esa era nuestra función original, si en el x nosotros quitamos un 1, la gráfica se desplaza hacia adelante. Si quitamos 2, más adelante. Por lo tanto, si quitamos un 3, usted ya se dará cuenta que debería cortar en el 4, ¿cierto? Perfecto. Entonces usted dirá, cumple las mismas características o las mismas condiciones de desplazamiento que todas las otras funciones que hemos visto. Efectivamente así es. Todas las funciones, ¿cierto?, tienen las mismas características de desplazamiento. Si nosotros al x le quitamos un valor, la gráfica se desplaza hacia adelante. Si nosotros al x le sumamos un valor, la gráfica se desplaza hacia atrás. Y si nosotros sumamos fuera del x, es decir, tenemos logaritmo de base 2 de x y le sumamos 2 unidades, o le sumamos una unidad primero. Le sumamos 1. ¿Qué ocurre con la gráfica? Sube, ¿cierto? Si le sumamos 2, sube más. Si le sumamos 5, más arriba. Y si en vez de sumar a esa función, le quitamos un 1, la gráfica va a ir bajando. Da la impresión de que se fuera hacia adelante, pero efectivamente si la gráfica la bajamos, también, ¿cierto?, el punto de intersección con el x va a cambiar. Y si le quitamos 4 unidades, sigue bajando, ¿cierto?, la función. ¿Y qué pasa si nosotros podremos hacer los dos tipos de desplazamientos en una sola? Es decir, a esa función nosotros dentro del x le quitamos 2 unidades, es decir, desplazamos hacia adelante la gráfica y a su vez, ahí cortan el 3, y a su vez afuera le sumamos 5 unidades. La gráfica subió, ¿cierto? Y quedó con los dos desplazamientos. Si le sumamos un número más pequeñito, si le sumamos un 1, ahí estaría, ¿cierto?, más cerquita. Por lo tanto, ¿qué podemos decir entonces respecto a los desplazamientos? Lo mismo que en las otras funciones. Si a la gráfica le sumamos un número fuera del logaritmo, es decir, calculamos el logaritmo primero y luego quitamos un número, la traslación va a ser vertical, ¿cierto? Es decir, hacia arriba o hacia abajo. Y si nosotros quitamos, ¿cierto?, un elemento al x, ¿cierto?, la traslación va a ser horizontal, hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso sería entonces respecto a las generalidades de la función logarítmica. Vamos a estar durante las clases que tengamos en estas semanas resolviendo las dudas y haciendo en conjunto la guía para que podamos ir entre todos, ¿cierto?, avanzando, y vamos conversando algunas características que a ustedes les hayan costado un poco más de comprender. Las vamos analizando en la clase. Nos vemos, chicos.